Mi nombre es Gerardo Riet, tengo 66 años. Cuando fui detenido y trasladado al GIOR tenía 24. Bueno, la detención se produjo a raíz del paro que organizamos. Yo militaba en el Zunca, soy obrero de la construcción, militaba en el Zunca, y ante la postura del gobierno de correr el 1 de mayo, que más que, por supuesto, que era una provocación, y no fue que hubo una discusión política muy rica dentro del sindicato y con el PIT, con el CNT, no estaba el PIT ahí, con la CNT, a ver cómo se trataba esto. La evaluación que hicimos nosotros fue, independientemente de la firmeza, de que todo estaba plano, no se movía nada, el anuncio de que iban a haber unas pautas condicionales y que se iba a plebiscitar una nueva constitución, hablaba de que se querían salir y que iban a proponer otra cosa que nadie sabía bien lo que era, pero a partir de eso nosotros definimos tirarnos. La primera idea fue ir al amparo, porque conocíamos a la gente y sabíamos cómo se podían mover y los sentimientos que había con respecto al 1 de mayo. Deciden correr el 1 de mayo para el 5 de mayo. Ante eso, la CNT había propuesto a los distintos sindicatos que funcionaban clandestinamente y otros que no, AEU no era clandestino, que cada sindicato eligiera la forma de festejarlo o de celebrar el aniversario, más que festejarlo. Fuera con un campeonato de truco o de fútbol, juntar a la gente de alguna manera. La iglesia en eso jugó un gran papel también, porque nosotros estábamos todos medios clandestinos y nos reuníamos en las parroquias. Nos reunimos, que yo creo que en todas las parroquias de Montevideo, no sé si nos quedó alguna por recorrer. Y promovieron las misas, es decir, había un caldo de cultivo, había algo que transcurría por abajo, que no se veía, que nadie, pero que estaba presente. Lo que estábamos moviéndonos, vos veías que había una, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Y qué? Entonces, como digo, hicimos ese convencimiento dentro de la militancia del Zunca, que no seríamos muchos, y resolvimos lo insólito. Bueno, vamos a consultar a la gente en plena dictadura. Y fue lo que hicimos cerca de 150 asambleas, en lugares que conocíamos y en otros que nos entusiasmamos, porque vimos el resultado que teníamos, que era así, totalmente jugada la gente. Nosotros el 1 de mayo no trabajamos y bueno, ahí todo el tema de la dictadura, pitos y flautas. Y empezamos a hacer asambleas en obras que no conocíamos. Y decíamos, bueno, compañeros, llegó el Zunca, queremos hacer una asamblea. Salían como al toque y se juntaba la gente y era unánime, una cosa, y bueno. ¿Y el motivo era la fecha del 1 de mayo que la iban a correr? ¿Era por eso? Por conservar, digamos, masivamente, por supuesto, era responder a la provocación de la dictadura, que nos quería sacar el 1 de mayo, que era nuestro, era lo último que nos podían sacar. Nos habían sacado demasiadas cosas, bueno, eso era lo último que nos podían sacar. Y frente a eso hubo una respuesta, pero unánime, se paró. Montevideo paró, no tenemos el dato porque éramos muy pocos para recorrer, pero recorrimos Montevideo el 1 de mayo y no encontrabas una hora con gente ni a palo. ¿Vos estabas legal? Sí. ¿Vos estabas legal en ese momento? Yo estaba legal, pero vivía con uno que estaba clandestino. Y teníamos la dirección la componían 4 compañeros. Secretario general, lo básico, ¿no? Organización, finanzas y propaganda, que era lo mío. Cuando llegué al penal, hubo un compañero que hacía muchos años que estaba preso. Me dice, explícame cómo es eso de los sindicatos clandestinos, porque no lo entiendo. Claro. ¿Cómo funciona? Pero con picardía me lo preguntaba, ¿no? Como diciendo, descreía. Bueno, sí, no, bueno, es una herramienta de clase. Primero tenés que entender eso, que el sindicato es una herramienta de clase y funciona. Si ellos están funcionando como funcionan fuera de la ley y del orden, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros? No, es tan simple como eso. En la construcción respondió muy bien. No solo en la construcción, ¿no? Metalúrgico, bancario y las otras muestras que hubieron, porque no todo el mundo podía hacer paro. No, ni tenía la organización
ni tenía... la construcción es muy particular, ¿no? Se rota mucho las obras. Una obra empieza y el carpintero entra y a los 3 meses tiene que cambiar de obra porque el trabajo de carpintería se acabó. Y el albañil entra después, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha rotación en la construcción. Bueno, como te digo, nosotros teníamos, si bien yo estaba legal, teníamos un funcionamiento totalmente compartimentado. El de organización manejaba lo que tenía, el de finanzas manejaba y el de propaganda manejaba lo que tenía. Entonces yo tengo limitaciones, teníamos necesarias limitaciones autoasumidas para poder funcionar y para que no nos pasara lo que nos pasó, pero bueno, fue tan masivo que, y ellos habían trabajado tanto además. No, además, no solo eso en las asambleas, nosotros pintamos media ciudad, volanteamos la ciudad, o sea, una movida importante. Yo caigo, a mí me detienen el 8 de mayo de 1980 en Propios y San Martín. ¿Cómo fue eso? ¿Ibas caminando? No, ese era mi último encuentro. Ibas a un contacto. ¿Eh? Ibas a un contacto. Iba a un contacto que era mi último contacto. Para mí era la vida o la muerte. Porque te habían fallado otros antes. Exacto. Había sido tener... Este era un automático. Un automático, Y era el último automático. El automático era, nos que encontramos tal día a las 5 en San Martín y Propio. Si falla ese, tenemos a los 2 días, a las 19 o a las 14 en 18 y Ejido, no sé, para decirte algo. Por eso era automático, y si fallaba uno ya sabías que te quedaba el otro. Entonces a mí ya me había fallado uno y me encuentro de casualidad con uno de los compañeros de la dirección un día por ahí por la Aguada y me dice, cayó fulanito. Andá al automático porque... sí, ya falleció, sí, andá al automático. Que si no voy yo, va el charabón. No apareció nadie en el automático. Aparecieron ellos. ¿Sabés qué? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo estaban ellos? Todos de civil, en camionetas de civil, pero claramente de la policía. Yo llegué antes, como todo buen criterio, yo llegué 10 minutos, que era lo que recorrer, y olfateé que eso era espantoso. Y dije, no tenía más contacto, no tenía un peso, no tenía dónde dormir esa noche. Digo, bueno, no me voy a regalar, pero voy. Vi que venía un 404 allá abajo, bueno, me tomo el 404. Espero, porque no había nadie, pero sentías, olfateaba, intuía. Y bueno, cuando paró el 404 y me moví, plum. ¿Vos decís que eran de la policía? ¿Ellos se identificaron? No, para nada, no. No sabés quiénes nada, eran. para ¿Y nada. el vehículo cómo era? Y era una camioneta, de aquellas tipo Chevrolet, pero tenían, no me acuerdo bien el modelo, pero era un modelo que se había lanzado acá, yo no me acuerdo bien con qué tipo de modelo, pero eran clásicas de las que yo conocía que trabajaban la policía, encubierto, estaba pintada de celeste, no tenía, y todos los tipos que vi ahí, eran 5 o 6, eran todos de civil, me encapucharon, me tiraron al piso y listo. Y allí marché hacia destino desconocido, que fue el GIOR, que tampoco supe. ¿Qué hora era? ¿Qué hora? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y ahí cuando ibas en la camioneta, ¿te preguntaban algo? ¿Te decían algo? Ya había vida y obra milagro de mí. Gerardito, ¿cuánto demoraste? ¿Qué trabajo que nos diste? Empezaron a joder, se tomaban el pelo. Lo que esperaba, la labiaba después, en la camioneta era mucha joda, pero no duró mucho la joda. ¿Te golpeaban? Sí. No, ahí no. No, en la camioneta. No. Después cuando llegué allá era un drama. Me empezaron a colgar en un gancho, yo qué sé, picana, aplicar todas las cosas y dice, bueno, mira, te vamos a hacer una reunión de secretariado. De la putísima madre.
Y me llevan por una pieza y están los otros 3 compañeros a cara descubierta allí, ¿no? Terrible, terrible. O sea, sabían absolutamente todo. No. Era por la galería la tortura porque venían con toda la información. Vos entraste, vos te ibas encapuchado, registrás, cuando ingresás a ese lugar no sabés a dónde estás o sabías, ¿no? Ni idea. Y ahí entrás y podés ver algo. Nada. Nada, seguís encapuchado. Encapuchado permanentemente. Me acuerdo de haber comido, estábamos todos en un gimnasio. Entonces estaban en un lugar amplio. Sí. Pero en lugar de la tortura era otro. No, era otro, sí. Ahí estábamos como detenidos, no había celdas, ni camas, ni lugares. O sea, estabas en tu lugar parado, y teníamos un número. Entonces pusieron una olla en el medio del gimnasio y decían 73, y te arrimabas y había una cosa y comías, servían ahí mismo el mismo plato, yo qué sé, ni sabés cómo sé, todo siempre encapuchado. ¿Y cuántos habían, sabés? No, empecé a contar, pero no. Pero más o menos, 10. Hay versiones. Yo digo que mínimo 50. Muchos. Sí. No, tuvieron mucha gente en las obras y gente que no tenía nada que ver. Ahora que decís eso, en uno de los interrogatorios me hablan de gente conocida mía, que eran obreros, punto, no, ninguna militancia, nada. Solo porque eran del Cerro y porque eran de Santa Catalina. Lugar subversivo si los hay. No sé por qué siempre me configuré de que era, pero no tengo ningún dato para decir que fueran de la policía. Pero en ningún momento hay una forma de decir, sí, estos eran tales. Yo ya te digo, lo que recuerdo es el lugar común y después te llevaban, que ibas bien encapuchado a las salas, a las distintas salas, no era una sola. ¿Había varias salas de tortura? Eran distintas, sí. A ver, Pero nunca, no identifiqué, se cuidaron mucho. ¿Pero por qué decís que hay distintas? ¿Qué recuerdos tenés? Porque, por ejemplo, donde llegué primero que me colgaron, me parece que era muy amplio. Y después, donde me hicieron el tacho, me pareció que era más cerrado por los ruidos. Y aparte porque te llevaron, te trasladaron a otro lugar. Yo no tengo esa memoria, pero tengo la certeza de que eran lugares distintos. Una certeza... Sí, pero tu recuerdo. Es tu recuerdo. Y no había para vos, por lo menos no pasaste por ninguna celda, digamos, o espacio donde estuvieras con alguien, sino en ese gimnasio, espacio amplio donde estaba la... ¿No había colchonetas o lugares para dormir? No. Estabas allí parado, Hombres y mujeres había. No recuerdo mujeres. Pero dijiste que había una mujer. Seguro, pero en el Zunca, en esa época no había mujeres. La experiencia en general del rally de la cárcel, sos torturado en tal sitio, vas a tal cuartel y van todos juntos. Y porque además son la misma causa, ¿no? Los agrupan por causa. Y después van al penal y incluso en el penal están en un mismo piso, porque caen por lo mismo. Los identifican, allá en el penal también te ponían... Yo eso no lo viví en absoluto. ¿No te pasó? Entonces, con las dificultades que tenés para saber orientarte, si vos te juntás con otro y te decís, bueno, ¿y qué escuchaste? Bueno, no, o sea, hay una construcción allí que puedes hacer colectivamente. Yo no la hice. ¿No? Y en la que hubo, si es que hubo, me imagino que sí, no participé. ¿Vos ahí diálogo con los compañeros que habían caído contigo? No. Para nada, no, con nadie. Estaban vigilados todo el tiempo. Sí. Había una vigilancia. Sí, sentía, pasaban al lado tuyo. Y además estabas con la capucha. Claro. Posiblemente allí mismo, porque bueno, yo me entero que es el GIOR porque uno de los compañeros de esos que picaba matrices, que no tenía nada que ver con la construcción,
nos encontramos después que salimos de la cárcel, porque en el penal tampoco nos encontramos, y él me reafirmó lo del GIOR porque en una de las veces que fue al baño, bichó por la venderola del baño y había una casa de, no me acuerdo de qué, conocida, si era de repuestos o de qué pitos o de, no sé, de la otra calle que era claramente identificable. Y que después lo cercioraron varios, no fue solo uno. Entonces, era ahí y punto. Y ahí se lo conocía así como Gior. Seguro, se lo conocíamos de la década del 60, Sí, sí. ¿no? De los cuartelazos de... O sea, seguro, San Ramón y Gior eran los clásicos, para el movimiento sindical eran los clásicos. Donde los militares llevaban detenida a la gente, ¿no? ¿Fue especialmente dura la tortura ahí? Fue un juego de niños. Esperaba lo peor, que no tenían ni la menor idea. La otra fue la Ocoa. Y algunos nenes famosos de la Ocoa. En un momento dijiste que les habían traído comida. ¿Te acordás qué era lo que les daban? Guiso. Un guiso. Guiso de agua con 2 fideos. Incomible. Nada. Pero era lo único que una vez al día. Ajá. Sí. ¿Fue la única vez que comiste ahí? Me llevaron para la casa de Punta Gorda. Que es así la presumida entrada, porque sabía de la existencia de la casa de Punta Gorda y el repecho empinadísimo de la entrada. Y después la entrada del vehículo a un garaje, el entrar a una puerta, era una casa. ¿Y ahí había otra gente en la casa de Punta Gorda cuando fuiste? No creo. ¿Estabas vos No solo? lo sé. Pero al principio aparentemente estabas vos solo ahí. Exacto. No había ni siquiera nadie, llegaron ellos contigo, digamos. No era que la gente esperando. Había más gente. Había más gente de los... Sí, de militares. Yo no sé por qué, porque ahora que me pongo a pensar, si lo vinculé como que era la casa de Punta Gorda, ya di por sentado que eran militares. Pero en realidad, no me acuerdo si me dieron algún dato. No, darme datos no, digo, por el tipo de preguntas que me hicieron. Ahí me sentaron en una silla, un compañero que está desaparecido, del PVP, cuando empezó la represión dura, me contó que habían inventado una silla, un sillón en el que te sentabas y se empezaba a mover de tal forma que te desarticulaba todos los huesos. Y me sentaron en un sillón muy cómodo. Y bueno, este es el desarticulador, no, ahí no funcionó. Pero fue un interrogatorio y ahí sí me dieron un colchón, me llevaron a otra pieza, me dieron un colchón y me hicieron dormir ¿Qué ahí. te preguntaron ahí? ¿Algo que te haya llamado la atención? Un interrogatorio muy baladí, muy nada. Fue de colores. Esto también, después de ahí me llevan al otro día, ahí estuve en la noche y después me llevo a la tablada. Ahí sí no tenía la menor idea, también traté de seguirlo, pero está. Esto es en las afueras de Montevideo, claramente, lo que fue el traslado de un lado al otro. Nunca supe dónde estaba. Ahí pude ver más cosas en la tablada, pero no muchas más. Pero cuando estás como estuve ahí como 3 meses, ya tenés una levantada de oír, de cosas, distintas piezas, conocés los movimientos, los ruidos, yo qué sé, te vas orientando. Y me encuentro con el llano Universindo Rodríguez en el penal de Libertad, y es él el que me dice que bueno, que había pasado por Punta Gorda y que venía para ahí, para la tablada. Que fue de las únicas cosas positivas que tuvo mi detención. Porque, ¿qué pasa? La última caída del 78 del PVP, que eran Universindo Rodríguez y Liliance Liberty,
que los habían secuestrado en Brasil y que los tenían anclados girando los cuarteles, sin perspectiva de nada. Los trajeron para la Tablada. Él estuvo en el 13 también. En el 13, Sí, sí, hizo un recorrido. Sí. Pero, ¿por qué digo lo bueno que tuvo? Porque lo llevaron para la Tablada, cae un PP. Otro dato. 2 semanas antes había habido un partido por la Libertadores, el Nacional, no sé con quién, y había habido una volanteada del PVP. Entonces, propaganda, PVP, agarraron y juntaron todos los del 78. Y sacaron de los penales, y eso me había pegado un susto bárbaro, al Zapatilla Alonso, Luis Alonso, a Carlitos Castro de Libertad y a ¿cómo se llama? A esta botija Peguito, a Rosario Peguito, que eran de la caída del 78. Y al Llano y a Lilian los traen también ahí. Para ver, por suerte, a ninguno los tocaron. ¿Para ir para dónde? ¿Para la Tablada? Para la Tablada. Para ver qué armaban, si podían armar algo, si había una relación, si no había nada. Y el resultado de lo bueno que estoy diciendo de hoy es que a partir el Llano se va para el penal de Libertad y Celiberti para el penal de Punta Rieles y salen del cuartel. Claro. Los blanquean. Y el Llano no te comentó nada de que había pasado por el... Claro, pero vos tampoco sabías. No, seguro yo en el penal no lo supe mucho tiempo después. Yo lo debe haber sabido tiempo después también. Él me contó que en la Tablada estaba cara descubierta. Los milicos iban a hablar, o sea, no lo torturaron y además le daban en la cara. Un día, yo le conté que un día llegó un tipo, la única piña, era todo la tortura sistemática, 3 veces por día, 3 duchas por día de agua helada, bien comido relativamente, pero bien comido. Elemental, pero la comida, las 3 comidas, como para que durara, ¿no? Y eran 3-4 horas a la mañana, 3-4 horas a la media tarde y 3-4 horas a la noche. Algunas veces iban de mambo, pero... Y había empezado la tortura y un día viene un tipo y jamás nadie me tocó. Y ¡pum! Me da una piña, pero me hace volar. Pero volé por los aires, una piña que me da. Pedazo un hijo de puta. Si vos no tenés idea de dónde me haces venir. Era Sarli, que le había contado al Llano que estaba haciendo un curso en Estados Unidos y que lo habían llamado. O sea, de ahí es que sabe el Llano, y le habrán comentado algo más, de que la Tablada estaba cerrada, que la OCOA no estaba funcionando, por lo menos ese equipo de la OCOA no estaba funcionando, y se rearma en función de ese posible vínculo del PVP, que no existió, ¿no? Claro. Yo había militado en el PVP, pero había quedado en el 76 colgado. Y bueno, nada, esa es un poco la reseña, grandes trazos. ¿Y los nombres de los represores? Bueno, me los dio todos el Llano. Sarli, Taramasco. De los de Ocoa, de ahí de la Tablada. Claro. Son de los que me acuerdo, otros no. Nosotros nunca supiste. No, me los dijeron, pero no los recuerdo. Pero además estos eran muy protagónicos. Y Taramasco además era el que estaba a cargo, ¿no? Era el coronel o teniente coronel. Sí, teniente coronel. ¿Teniente coronel o coronel? Cuando terminó la tortura, que yo no sabía que terminaba con eso, vino como 3 días a conversar conmigo allí a la celda. A contarme que, bueno, él también sufría y que tenía que tomar pastillas para dormir. Pero dijo algunas cosas interesantes también, ¿no? Me dijo que, primero, que se habían equivocado con nosotros, que nos tenían que haber matado a todos. El costo político, el costo económico que significaba el penal de Libertad era insoportable. Y lo peor de todo, me dice, ¿cómo estás vos? Yo no podían hablar, yo creí que habían matado a mi hermana, porque me hicieron todo un simulacro, estaba destruido, había hecho una crisis de nervios.
Te ponen como rifle allá. Vas a la universidad y te ponen como rifle. Y hablando ya de política, estaba convencido que perdían el plebiscito. Él estaba convencido que perdían el plebiscito. No sé si no tenía por qué mentirme, yo qué sé. Yo no sabía ni quién era, ni... Sí. Estaba convencido que lo perdían. Pero bueno, es una anécdota, no más que eso. De la parte edilicia, ¿tenés recuerdos? Los pisos, las paredes, los ruidos, los olores. De lo único que yo vi, entre comillas, y no sé si lo reconocería, pero es el gimnasio y el lugar donde me criaron con esta compañera, que era algo así como una cocina. Era un lugar muy vidriado, me dio la impresión como que era una cocina. A ver, no me sacaron la capucha, en un movimiento vi un flash. Así que ocupado, porque el Fiore es grande, ¿no? Es un predio. Eso estaba ocupado, entonces ocupaba como un espacio también grande, la parte, digamos, esta de los secuestrados. Yo no lo conozco, nunca más fui al Fiore, no. Yo tampoco, pero lo veo afuera. A la tablada sí fui, he ido, pero... A mí me parece que es grandísimo. No sé. Y que, Sí, es. claro, Sí. y que, porque de pronto también funcionaban otras cosas ahí, o estar pensando si eso ocupaba solo un sector. No sé. Pero tú decís que en ese momento detenías unas 50 personas en un gimnasio. Mínimo 50, te digo. Sí. No me acuerdo lo que yo conté y que en un momento no sé por qué perdí la cuenta, si me llevaron o qué pasó. No. Las estimaciones que hacían los compañeros, que me lo contaron después, que estuvieron juntos, que eran alrededor de 150. Y no sabemos para armar ese rompecabezas. ¿Cómo? Para armar el rompecabezas de toda la gente que... No, y bueno, de ese grupo procesaron a 7. Muy poca gente. Que son los militantes, eran los militantes, pero eran los que realmente estaban adentro. Después llegaron gente a lo Bartola, o bueno, que tenían... Sí, conocidos. O que tenían, o que alguien los mencionó, tenían un acercamiento, pero no tenían ningún funcionamiento. Los que fueron eran todos militantes del sindicato. ¿Vos por todo ese tiempo no viste juez? No, nada. Sí, claro que sí. ¿Ah, viste juez? Sí. En la tablada. En la tablada, pero estando en el shop no. No. A mí me procesan en el juez de instrucción es el sobrino de Gregorio Álvarez. Pero por eso, pero Que está preso. Shore y en Punta Gorda no. Seguro. Está bien. Ese recorrido. Y bueno, y después de eso estuviste preso en el penal. O sea, te procesan y vas para el penal. No. El juez de instrucción, o le llaman Juez sumariante. Sumariante, de uniforme, en la misma sala de tortura, o en una de al lado, se me presenta y cuando veo el nombre digo, no puede ser. Bueno, pues eso me quedó. De ahí, bueno, yo no podía ni comer, no tenía, de las colgadas, de tener los brazos, me dan de comer en la boca. Entonces cuando supe que había terminado, bueno, con ese asunto que hice con mi hermana, con estas conversaciones, y que me empezaron a dar lámpara. Lámpara de infrarrojo, sí, para recuperar los brazos. Me dan 2 veces por día, no sé, estuve como un mes ahí en eso. No lo recuperé, pero... ¿Había un médico ahí? Tenía un médico permanente. A mí me veían dos enfermeros todos los días. Ajá. Y el médico cada tanto. ¿Y el médico quién era? Le vi la cara
pero no, como los enfermeros, pero no. Lo traté, pero nunca lo pude. Me rompen el caballete, me rompen el conducto seminal. Entonces, los milicos decían, vos andá a buscar ¿cómo decían? Al chivo, por el olor. Yo no tenía ni la menor idea, no te puedes imaginar que el olor que expedía. Y un día en la celda me empezó a molestar, sentí que estaba mojado y empiezo a tocar. Digo, ¿y esto? En la entrepierna y digo, esto es semen. Entonces viene el enfermero y le digo, me parece que me está saliendo leche por acá abajo. ¿Qué? Semen. No puede ser. Miró y salió corriendo, fue a buscar al médico. Y viene el tipo, me examina y me dice, usted no puede volver a donde le hicieron eso, sabrá lo que hace. Palabras terminantes. Y bueno, Taramajo también me dijo, dice, bueno, te tenemos que pedir disculpas. Un poco lo que le decía al principio, un PVP a esta altura del partido, en el año 80, después de la represión que había habido, tuvimos que rearmar todo, lo del estadio, te teníamos que preguntar por todo. ¿Tuviste todo un tratamiento? Claro. Y todo esto en realidad yo empecé con eso por la anécdota es que bueno, voy a La Paloma, el cuartel de La Paloma, y ahí me tienen, no sé cuánto estuve, un mes. En el cerro. Seguro. Y tuve la primera visita. Yo caí el 8 de mayo y mi primera hija, nace el 15 de mayo. O sea, yo no la conocía, ni sabía qué había pasado. Y bueno, viene mi padre, mi madre, mi compañera, con Aurora, mi hija, y mi hermana. Y la otra anécdota con mi viejo, que es un tipo muy... me dan a mi hija, y la hija pobrecita lloraba como loca. No, está bien. Lloraba como loca. No sabe tener un bebé en brazos. No podía mantenerla, no había recuperado los brazos, no lo podía mantener y los nervios de toda la situación, de encontrarme con mi hermana, con mi compañera, con la hija, con mis viejos, fue tremenda. Una visita colectiva. Fue tremendo. ¿Eso tremendo. cuándo fue? Por agosto. Julio, agosto. Y a fines de agosto creo que voy para el penal. Creo que tuve una visita sola, no me acuerdo si hubo una o dos visitas. Ahí en el cerro. En el cerro. En el cerro. Sí, ahí ya me habían levantado. Digo, y hasta ahí mi familia no sabía nada de mí, ¿no? Obviamente. Hasta que le avisaron que estabas en el cerro. La primera noticia que tienen es a los 3 meses y medio, cuando le avisan que me lleven comida. Ahí me llevan tabaco, yo había dejado de fumar. Y mi compañera me manda tabaco. Había dejado de fumar para que dejara de fumar ella porque estaba embarazada. No dejó de fumar. Y por supuesto que empecé a fumar como un caballo, ¿no? ¿Y la llegada al penal? ¿La llegada al penal? También es muy anecdótica. Es divina. Yo sabía de la existencia de la isla, pero no sabía las características. Entonces llega así, a todo el que llega a la isla, ¿no? Y me ponen en una celda vacía, todo hormigón, ¿no? Cama de hormigón. Y te traen la comida 2 veces por día y de noche, no me acuerdo si ponían una colchoneta, muy finita, y una manta. Y en la celda al lado, me tocaba, me golpeaba. Y yo respondía. Y bueno, así pasábamos, ¿no? Pero yo sentía que a él lo sacaban para caminar. Lo sacaban como al recreo. Y a mí, ¿por qué no me sacan?
Y pasó un día un hecho porque pasé varios días ahí, muy raro. Los milicos venían, le abrieron la puerta y venían todos a conversar con él. Yo no sabía cómo funcionaba el penal. Los cuarteles cambiaban cada mes y a su vez venían dos cuarteles, uno en el sector A y otro en el sector B. Y a los 15 días rotaban para que no hubiera, vínculo establecieran vínculos estables con los presos. Y me mete a hablar con el tipo y no paran de hablar. Y yo me chacharía, ¿será un alcahuete? Digo yo, ¿qué será este tipo? Un día, 2 días. Y cuando un día que siento que sale y que empieza a caminar, en una siento ruido que se tira por abajo porque ve la sombra. Compañero. Y yo me decía, sí, ¿qué haces, joven? ¿Qué sí, está? ¿Todo tranquilo? Sí, queda tranquilo. Sí, ya en unos días vas a salir acá. No, está bárbaro. Te aclaro que yo soy capitán del ejército. Por eso vienen los milicos a hablar conmigo. Fue lo primero que me dijo. Estoy detenido, pero soy capitán del ejército y por eso viene a hablar conmigo. El tipo se dio cuenta. Te debe pensar que soy... Digo, pará que ahora vengo. Se levanta. Seguro. La isla es una U. Los corredores es una U. Y en el medio están las celdas. Entonces, él iba y la guardia está acá. Entonces, él caminaba en la pata de la U, lo veían, volvía caminando. Entonces, cuando se ponía a conversar conmigo, calculaba el tiempo. Claro. Entonces se iba y, ¿para qué? A la segunda o tercera vez, ¿pero por qué te levantas? Entonces, me tengo que hacer esto, para que los milicos vean que esto es un crack.